todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos hasta este segundo encuentro. Esperen que voy a poner a aceptar, así los puedo ver a todos. Ahí está. Podemos Buenas compartir tardes. todos. Buenas tardes a todos. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro Red FED de este 2025, nuestra Red Federal de Docentes de Argentina. Estamos muy felices, muy agradecidos bueno, que se hayan inscrito tantos docentes, que ya se estén sumando todos y seguramente se seguirán sumando muchos más durante todo el encuentro. Bueno, contarles que desde Educar 2050, en este 2025, ya iniciamos el año con un primer encuentro y un primer foro donde pudimos abordar de la mano de grandes profesores, el profesor Reimers y la profesora Emiliana Vegas, el tema de política pública urgente, necesaria, más que fundamental en materia educativa y más en este contexto tan complejo que estamos teniendo. Y también pudimos abordar prácticas pedagógicas de la mano del BID y de la Secretaría General de Reduca, que es la Red Latinoamericana por la Educación, una red en donde Educar 2050 es la organización que representa a la Argentina. Y siguiendo estos dos ejes de trabajo, con respecto a políticas públicas, compartirles que también lo hicimos en ese foro, lo estamos haciendo en nuestras redes. Este año estamos llevando adelante nuestra campaña Yo Voto Educación, porque entendemos que en un año de elecciones legislativas, a lo largo y a lo ancho de todo el país, consideramos fundamental que desde la sociedad civil, y también, ¿por qué no?, desde una red justamente de docentes como esta, podamos reclamar que la educación esté en la agenda política o electoral, que estaríamos viendo que no estaría sucediendo mucho. Y en el marco o en el eje vinculado a las prácticas pedagógicas, bueno, este segundo encuentro. Nosotros consideramos que nuestro RedFed es nuestro espacio dialógico para poder compartir marcos teóricos, también herramientas, prácticas que hacen justamente a la práctica profesional docente cotidiana. Y sobre todo cuando tenemos que abordar desafíos complejos en temas como, por ejemplo, la diversidad y la vulnerabilidad, perdón, en el aula. Perdón, que me están apareciendo muchos mensajes porque también estoy como co-host. Ahí voy, ahí cerré, así los puedo ver. Bueno, esto que les decía de poder abordar todas de poder fortalecer nuestras capacidades de trabajo en el aula y especialmente con grandes desafíos como el tema de la diversidad, la vulnerabilidad y también el tema de la inclusión y poder aprender entre todos y todos. RedFed y Educar 2050 consideramos que es un espacio de diálogo, de intercambio respetuoso, donde podamos compartir estas miradas diversas, estas experiencias distintas sobre temas que nos ocupan y que nos preocupan, para poder así de esta forma hacer entre todos, co-construir entre todos un aprendizaje que nos beneficie en nuestro ejercicio profesional. Dicho esto, podemos decir que este tema de diversidad y de inclusión y de heterogeneidad en el aula fue un tema decidido, elegido hacia el seno de lo que es el grupo de docentes referentes territoriales. Este proyecto, este grupo, surge en este 2025, por supuesto en el marco de la Red FED, y han venido, ya vienen trabajando en distintos encuentros y no solamente definieron el tema, sino que también ayudaron a planificar, ayudaron a generar especialmente este encuentro y van a participar muy activamente en este encuentro. Es un proyecto que decidimos desde Educar 2050 poder generar para poder tomar esa temperatura en territorio, conocer la realidad territorial de todos nuestros docentes, y es un grupo más pequeño, con todos docentes justamente que representan y que son referentes de las distintas regiones en que hemos distribuido nuestro país. Por otra parte, así como estamos trabajando con este proyecto que nos entusiasma muchísimo y que tenemos a los docentes que vamos a enseguida presentar, también compartirles algo que estuvimos mencionando en otros encuentros, en el foro, que es, por un lado, esto más local, regional. Tenemos lo que es la red de docentes y directivos de América No sé, Latina y el en Caribe. secretaría está, Esto lo nos hemos dice la generado. el profe Marcelo dijo que en secretaría
perdón, hago un paréntesis a toda esta presentación para decirles que si nos podemos silenciar, perfecto. Muchísimas gracias, así nos podemos escuchar todos. Bueno, les estaba contando de la red de docentes y directivos de América Latina y del Caribe. También es un proyecto que estamos llevando en escala, esta red FED, porque creemos que nos sirve a todos sumar y sumarse en distintas miradas, experiencias comparativas, no solamente quedarnos en lo local, sino también regional. Así que acá estamos hoy en este encuentro para poder compartirnos y entonces quiero agradecer porque además de contarles este camino recorrido en este 2025 que nos encuentra hoy, es importante agradecer a todos aquellos que han hecho y que hacen hoy por hoy que sea posible este encuentro. Por un lado, la Fundación Navarro Viola, que hoy tuvimos algunas idas y vueltas y de hecho su directora ejecutiva nos pidió que le transmitamos sus disculpas por esta demora, pero la verdad que siempre nos están acompañando y prestando este espacio para que podamos estar entre todos compartiendo y la verdad que es de mucha ayuda para nosotros. Por supuesto, agradecerle como siempre al grupo de voluntarias de la Red FED en convenio con la Universidad del Siglo XXI, que nos vienen acompañando desde el principio, estos 5 años de andar en este proyecto. También, por supuesto, al grupo de docentes referentes territoriales que nos están acompañando y que se han sumado. También a todo el equipo de Educar 2050, que trabajaron muchísimo, en cabeza especialmente de Candelaria y de Silvia, que todos ya conocen, que llevan adelante Red Fed, que llevan adelante el encuentro, que llevan adelante el grupo de docentes, el grupo de voluntarias, y que además de todo, en el día de hoy, para no quedarnos en este encuentro ideológico solamente, han generado un material, un documento que les van a hacer llegar, que lo generaron ellas para también sumar más recursos para trabajar estos desafíos en el aula. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Otros avisos parroquiales los hago rápidos para no aburrirles, pero es importante, siempre me toca hacerlos a mí, para que no se olviden de nuestros encuentros, porque es la forma de poder seguir encontrándonos periódicamente. Por un lado, a partir de mañana les va a llegar la encuesta de satisfacción, así que pedirles que por favor la contesten, porque es una forma de saber quiénes participaron y poder también enviar los certificados de participación. Y por otro lado, porque es nuestro feedback y nos permite saber qué tenemos que mejorar, qué habría que cambiar, siempre seguir creciendo y fortaleciendo en esta red. Por otro lado, hablando de redes, bueno, sumarse a las redes sociales, sumarse al grupo de Facebook de RedFed que tenemos generado específicamente para esto y también a las redes de Educar 2050, de Reduca, en donde hemos compartido cuestiones de RedFed, y aquellos docentes que hoy están participando en este encuentro, pero no son parte de la red, que se inscriban para ser parte de esta red. Creo que sí le habrá compartido en el chat el link o lo hará para que puedan ya sumarse a nuestra red federal de docentes. Vamos a dar comienzo a este intercambio que en primer lugar vamos a contar con la exposición de Sandra Vigo. Ella es una docente referente territorial de la provincia de Santa Fe. Ella nos va a dar un marco, un encuadre justamente sobre inclusión y heterogeneidad. Luego vamos a trabajar a salas, en donde también van a moderar y van a compartir sus experiencias otros docentes referentes territoriales. Tenemos a Jimena Gómez de Corrientes, a Paola Minigosi de Misiones, a Karina Morales de Corrientes, a Elizabeth Dorado de Santiago del Estero y a Diego Renco de la provincia de Buenos Aires. Y luego vamos a tener un espacio, un breve diálogo entre Manuel, nuestro presidente, Irene Justa, espero haberlo pronunciado bien, Irene, me imagino que todos te lo dirán, de Mendoza, docente referente territorial también, y se va a sumar Bruno Videla, docente de la ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto, decirles finalmente que este encuentro queda grabado, lo está grabando Cande y va a quedar grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver todas las veces que quieran o lo puedan compartir a aquellos docentes que no hayan podido participar. Ahora sí, todo rápido y corriendo para poder dar inicio a esto. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Adelante, Sandra, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de poder compartir este espacio. Muy feliz de encontrarlos. Y bueno, voy a acceder a pasar la presentación. Así comenzamos entonces con lo que nos espera hoy. Voy a compartir. Me van diciendo si se ve bien. Perfecto, Sandra.
Bueno, ahora voy a hacer la presentación. ¿Estamos bien ahí? Bien, Voy perfecto. voy a tratar. A ver, esperen un minutito porque la saqué de la presentación. Voy a volver a compartir. Discul- Disculpen, ahí estamos. ¿Ahí estamos bien? Perfecto, sí. Ahora sí se Sí, ve. Perdón, Sandra, solo pedirles nuevamente si aquellos que tienen sí. el micrófono abierto se lo pueden cerrar porque así no nos podemos escuchar y no interrumpir la presentación. Gracias, perdón, Sandra, adelante. No, por favor. Bueno, hoy vamos a trabajar con este tema que ya lo veníamos anunciando en las distintas redes y desde los espacios que empezamos a trabajar con una temática tan importante como tiene que ver con esto de las oportunidades y desafíos de enseñar y aprender a la diversidad. Pero quiero comenzar este espacio con una invitación para hacerles y tiene que ver con una neurodinámica que vamos a llevar a cabo y que en realidad la intención es que podamos acercarnos a analizar qué es esto de la diversidad desde nosotros mismos y ver qué sucede cuando, bueno, estamos enfrente de un desafío o enfrente de una situación que se relaciona muchísimo a lo que pasa con nuestras propias prácticas en el aula. En este caso, elegí al azar una disciplina que es matemáticas y la idea o el ejemplo que les traje hoy va a tener que ser con realizar una operación que es multiplicar. Pero no se asusten que vamos a trabajar como para que podamos en realidad llevar a cabo esta intención que quise hacer a partir de esta actividad. Para empezar, les voy a pedir sí que si pueden prender sus pantallas dentro de lo posible. Y bueno, y si pueden acceder al micrófono, pero más que nada lo que quiero es que comencemos con esta actividad donde vamos a tratar de tomar nuestras manos, vamos a cerrar los puños, vamos a acercar los dos puños uno al lado de otro, vamos a ponerlos aproximadamente a mitad de nuestro rostro, mirando la pantalla, y la idea es que a medida que escuchen una multiplicación que yo les voy a ir diciendo, ustedes vayan a partir del resultado que obtengan de esa operación que yo les mencione, de esta multiplicación, cuando ese valor como resultado sea igual a un número impar, con la mano derecha abramos nuestra mano, nuestra palma, mirando la pantalla, luego la cerremos y que cuando el valor da un número par, con la mano izquierda hagamos un OK y volvemos a cerrar. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer este ejercicio y vamos a comenzar entonces a hacerlo Sandra, de esta manera. perdón, si querés, deja de Sí. compartir ahora si nos vemos mientras hacemos la dinámica y después volvés. Así, ¿te parece? Bueno, sí, no, sí, no, sí, no, de todos modos, confío en que Buenísimo. van a hacerlo bien, porque bueno, la idea es que ustedes intercambien y después vamos avanzando en este sentido, no hay problema, Cande. Bueno, entonces, vamos a comenzar, ¿les parece? Bueno, entonces con las dos manos como lo habíamos propuesto, y ahí vamos. 3 por 4, 5 por 2, 7 por 8, 10 por 2, 1 por 1, 3 por 3, 9 por 4, 5 por 5, 9 por 2, 9 por 0 y ahí cierro. Antes que se desanimen a seguir con esta actividad. Pero bueno, la idea es que pensemos qué es lo que ha sucedido quizás en esta pequeña neurodinámica que les propuse. Y seguramente para algunos, bueno, pudieron llegar a un resultado en forma óptima. Otros a lo mejor no terminaron de pensar en una respuesta que ya tenían que avanzar en otra, o a lo mejor fue demasiado rápido la consigna que les fui proponiendo. O a veces a lo mejor no pudimos coordinar el resultado que teníamos que dar como respuesta con quizás nuestras acciones motoras. Pero bueno,
esto que intencionalmente les propongo es un ¿Cómo romper poco la pelota un día? para simular un poco el tema de lo que a veces sucede en el aula y que tiene que ver justamente con el hecho de que todos estamos trabajando en función de una pedagogía de la igualdad. O sea, estamos acercando un contenido curricular, estamos acercando diferentes dinámicas, pero cuando estamos hablando de diversidad, la intención a partir de lo que podamos ver hoy es que podamos tratar de transitar lo que muchas veces con mis alumnos trabajamos y que es este puente, ¿no?, hacia una pedagogía de la equidad, donde más allá de los contenidos curriculares intentemos reorganizarnos en los distintos dispositivos justamente para que los resultados que estemos esperando sean óptimos, pero eh, en función de lo que estamos esperando, los objetivos que hemos planificado para nuestras propias prácticas. Y para esto soy una convencida de que existe lo que denomina una educación mayor o una educación superior que elige atender a esa diferencia y por sobre todas las cosas que aprecia el valor de esa diversidad. Pero para esto, sí o sí, necesitamos reformular algunos aspectos, algunas cuestiones que nos permitan acompañar a nuestros alumnos y poder abrir esos canales potenciales para aprender. Y en este sentido, entiendo que una de las principales cuestiones pasan por el hecho de que cuando estamos diseñando y organizando nuestras clases, damos mucha importancia al diagnóstico que hacemos del grupo, de nuestro grupo de clase, pero la propuesta de hoy es que vayamos un poquitito más allá y que además del diagnóstico podamos planificar a partir del pronóstico. O sea, no nos quedemos solo con aquello ausente o que falta desarrollar o en función de alguna condición o alguna problemática de aprendizaje o en función del proyecto de inclusión que podamos tener dentro del aula, sino que pensemos a partir de lo que ese alumno puede hacer por sí solo o en compañía de otros. Y en esto, uy, perdón, se me fue la diapositiva y estamos. En esto es importante que podamos retomar algunos esquemas que ustedes me imagino que cuando vean lo que les estoy presentando, lo conocen porque son preguntas que venimos trabajando desde el área docente desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿por qué se las traigo hoy para hablar de diversidad? Porque en realidad la mayor parte de las veces, y creo que con esto van a coincidir conmigo, empezamos este circuito exactamente al revés, o sea, de una manera inversa. Empezamos muchas veces, aparte de determinar o planificar qué contenidos o qué temas curriculares vamos a llevar a cabo, enseguida estamos pensando en los recursos y en las estrategias que puedan acompañar. Y creo que eso es una de las dificultades que puede llegar a ser obstáculo y nos puede frenar en este trabajo con la diversidad. ¿Por qué lo digo? Porque necesitamos retomar esta cuestión, diríamos, creo que de fondo, que tiene que ver con qué es el alumno o el alumno quien aprende. Entonces, nuestra secuencia didáctica para después hacer esta planificación aula tiene sí o sí la necesidad o requiere sí o sí de la importancia de empezar a entender el espacio. Un espacio donde aprende ese alumno, pero no esté entendido como el mobiliario o los recursos que podamos tener en cuenta, sino todo aquello que involucra ese ambiente necesariamente favorable para que se pueda producir ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a su vez, en relación a con quienes está aprendiendo, a este grupo clase, a este docente, que va a impactar sí o sí en el mismo proceso. Y por sobre todas las cosas, el tiempo. ¿Cuándo va a aprender ese alumno? ¿Qué es lo que pasa con ese alumno para que realmente se den esos aprendizajes significativos y se puedan cumplir con los objetivos y propósitos que estamos planificando? ¿Qué pasa con esa disposición dentro de la clase? Y a partir de estos tres ejes, creo, esenciales en esta atención
a la diversidad, a la complejidad, a los ambientes que vamos teniendo, inclusive atravesados por las tecnologías en el día de hoy, recién allí podemos pensar cómo vamos a ordenar las tareas, qué recursos vamos a utilizar y qué acciones variadas, distintas, diferentes vamos a implementar en relación a ese espacio, en función de ese tiempo que se está dando en un ambiente en donde, como allí lo expreso, y también en acuerdo con los especialistas, la expresividad, digamos, de las propias potencialidades tiene que ver justamente con esta capacidad que debemos desarrollar en los alumnos, en nuestros alumnos, para que puedan manifestarse de una manera, diría yo, más auténtica y visible en esas habilidades. ¿Por qué lo estoy comentando? Porque no basta tener un potencial o una serie de recursos disponibles si realmente no se da un ambiente favorable y diría una confianza del alumno en sí mismo y también junto con otros. Y esto, a su vez, se le suma otra cuestión sumamente importante que tiene que ver con las emociones. Ya sabemos que un ambiente que no es favorable va a activar todo un sistema y áreas cerebrales a nivel límbico o emocional en nosotros, en los alumnos, y específicamente un área que es la amígdala, que ante un desafío que no es lo suficientemente agradable en este proceso, justamente va a activar una serie de acciones que tiene que ver con muchas veces con que el alumno ignora, entonces sucede que, bueno, se pone a conversar con otro compañero, se le cae un objeto al lado del lugar donde está, a lo mejor aprendiendo y de ese modo entonces su atención en vez de estar focalizada al docente o a los recursos en los que se está desarrollando el contenido, bueno, va para otro lado. O lucha es cuando, por ejemplo, interrumpe la clase o levanta un tono de voz para poder hacerse ver o llama a un compañero, lo mejor que está en otro sector del aula, o simplemente lo evita. Y lo característico de, profe, permiso, quiero ir al baño, o no, no me siento bien, o a lo mejor baja la cabeza, se dispone a estar como más, más mirando hacia su lugar de estudio, su lugar de trabajo, en vez de estar focalizando digamos, el lugar o dando atención al contenido que se está desarrollando. Y esto tiene que ver justamente con estas cuestiones, ¿no? Y otro aspecto importante también que me parece que hoy les quiero traer y que hace a estas prácticas y esta atención a la diversidad es que cuando un alumno necesita procesar una información nueva, o sea, estamos avanzando con un contenido curricular, la retención de esa información depende de otras cosas, de ese cuándo, digamos, se realiza esto. Y en este sentido, les quiero mostrar digamos, un esquema a partir de una serie de investigaciones que se han llevado a cabo y que plantean que durante el aprendizaje que se puede dar en los alumnos, se dan ciertos intervalos en la clase que recordamos más que otros. Y este gráfico que les traigo, que es una curva, como ven, bimodal, representa, según estas investigaciones, que tienen su tiempo, pero ahora han tomado mayor relevancia por, bueno, el aporte de las neurociencias y también de la tecnología, que nos dan un poco más de luz en relación a cómo aprende, digamos, ese cerebro, cómo está aprendiendo ese alumno que hoy tenemos en clase. Y decía que, bueno, que justamente está representando este efecto que se llama de primacía-novedad durante un episodio de aprendizaje. Y según los especialistas, optimizar este efecto
podría llegar a convertirse en una herramienta muy poderosa en lo que hace a la atención a la diversidad. ¿Y por qué establecen esta cuestión, no? Porque justamente, perdón, se está moviendo, no sé por qué, porque lo que sucede es que tenemos dos grandes periodos allí de máxima retención. Uno que es al inicio y tiene que ver con lo primero que sucede cuando el alumno está en clase y es donde, según estos especialistas, se recuerda mucho más porque justamente el alumno trae una energía adicional allí que está más alta al comenzar. Entonces, capta con mayor atención o con mayor facilidad lo que le podamos dar. Por eso la importancia de aprovechar este espacio para dar una información nueva y no quizás detenernos en repasar alguna tarea que tenía que traer o en tomar asistencia o a lo mejor en hacer otra acción que se esté, digamos, alejando de estas características que estamos teniendo con el alumno que en realidad nos va a llevar a que pueda incorporar esa información de una manera mucho mejor. Y esto generalmente ocurre dentro de los primeros 20 minutos de clase. Estoy hablando de un tiempo, digamos, promedio, porque se supone que esta presentación que yo les hago está en función de generalmente una educación primaria, digamos, o de adolescencia temprana. Cuando son más pequeños, el tiempo de retención es mucho menor y cuando son más grandes podemos llegarnos a extender hasta 25, 30 minutos, pero es importante que tengamos que esta primer curva nos da una posibilidad donde el cerebro del alumno, que es quien aprende, como estamos diciendo, busca justamente esa novedad, esa situación emocional, ese contenido relevante para poder sobrepasar esos filtros que el propio cerebro tiene, no solo por una cuestión de supervivencia, sino para no dar lugar a lo que no es importante. Y a partir de estos minutos que ustedes ven en esta relación que se ve de nivel de retención y tiempo de minutos en clase, que tomamos como referencia 40 minutos o como, digamos, unos 40 minutos de cátedra como ejemplo, viene un periodo de poca retención o descanso mental. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque, bueno, en realidad lo que se produce en este caso tiene que ver con que los estímulos repetitivos o a veces prolongados que solemos dar cuando estamos llevando a cabo, digamos, la exposición de diferentes contenidos curriculares, reducen sí o sí el nivel de atención en los alumnos y se produce este fenómeno de habituación. Entonces, lo que sugieren los especialistas es que aprovechemos este espacio justamente para poder hacer, por ejemplo, prácticas o repasos de la información que estamos incorporando. ¿Por qué? Porque la información ya no es nueva, pero la práctica puede llevar a organizarla mejor. Y por sobre todas las cosas también estamos provocando un espacio que suelen ser unos muy pequeños minutos, como ven allí en el gráfico, pero que podemos llegar a vaciar esa memoria de trabajo, esa memoria operativa, esa memoria que es extramol, porque se ocupa en muy poquito tiempo con la información que demos. Hay especialistas que hablan en niños más o menos entre 12 y 13 años de llegar a incorporar unos 4 datos cada 20 minutos. Entonces, imagínense qué es lo que estamos hablando en este sentido, ¿no? Provocando quizás una sobrecarga cognitiva en donde en realidad a partir de un repaso o de un recreo mental o de una siesta sináptica, como yo a veces suelo nombrar, podemos hacer de que eso se pueda revertir y que vuelva entonces a activarse la atención para pasar a una segunda curva, como ven allí, de periodo de retención máxima tan importante, que tiene que ver justamente con lo que muchas veces planteamos desde la ciencia y es una segunda oportunidad de aprendizaje. Una importante, diría yo, oportunidad de cierre, ¿no? Para que esos alumnos
le puedan dar sentido y significado a esa información nueva que acaba de incorporarse. Porque aquí es el momento donde el cerebro de este alumno que está aprendiendo valora lo nuevo incorporado a esta altura como relevante para poderlo recuperar y actuar después en nuevos desafíos o problemáticas que se presenten. Entonces, creo que el hecho de optimizar estos momentos de mayor retención que tenemos dentro del aula y estos momentos también de repaso o de descanso mental puede ser una herramienta muy, digamos, poderosa en el sentido de lo que es la atención a la diversidad, porque nos van a dar la oportunidad de que si vemos el gráfico, nuestras prácticas en el transcurso de estos tiempos se van a convertir en una secuencia de principios y cierres, con descansos intermedios, donde vamos a tener la oportunidad de poder diseñar intencionalmente estos momentos que les hablaba de entrada y de cierre potentes para que todos los alumnos tengan al menos dos oportunidades fuertes de anclaje cognitivo y emocional. Eso por un lado. Y podamos de ese modo también dar lugar a que puedan hacer visibles esas habilidades potenciales de las que les hablaba un principio y no quedarnos solo con lo ausente, la condición que pueda surgir, el proyecto de inclusión que tengamos y los acompañamientos que en ese sentido se den, o con algún problema de aprendizaje, ¿sí? O quizás también estamos hablando en ese sentido de altas capacidades, no de sobredotación, pero sí también dar lugar a esas altas capacidades. Lo segundo, que me parece importante a partir de este diseño de efecto primacía-novedad, es el hecho de poder diversificar las formas de presentar los contenidos, tanto al inicio de la clase como al final, porque permite de este modo llegar a más, diría, perfiles neurobiológicos en el sentido de cómo aprende cada uno de nuestros alumnos y atendiendo esas cualidades y diversidades que ellos traen a partir de este espacio, de esa relación y de esos tiempos de aprendizaje que le hablabas al principio. Y a su vez, también creo que es un punto importante para que podamos analizar, y se los dejo como sugerencia y que lo practiquen, porque está dando muy buenos resultados en las prácticas que hemos llevado a cabo, en las diferentes investigaciones en el aula, y que tiene que ver con esto de poder, diría yo, de reformular esta lógica homogénea que a veces traemos del aula tradicional que suele prolongar, digamos, ese esfuerzo, digamos, cognitivo de manera más lineal y monótona. Entonces, lo importante de esto es que nuestro cerebro, y es allí donde les sugiero que intentemos evaluar y avanzar desde otro lugar, capta más aquella información que hable de nuestros avances que de nuestros retrocesos. Por eso la importancia de intentar ver cómo habilitar estas potencialidades en nuestros alumnos y de este modo, bueno, poder enseñar y aprender en la diversidad, pero partiendo de estos tres ejes: cómo se organiza ese espacio, cómo se da esa relación, cómo se dan esos tiempos para que justamente se esté dando una situación emocional y cerebralmente saludable. Y desde allí, bueno, sí pensar el orden de las tareas, sí pensar los recursos. Aquí les traigo algunos ejemplos como para poder indagar. Muchos quizás los están trabajando, otros quizás lo puedan rever, pero que tengan una intencionalidad siempre en relación o en vínculo a comenzar esta secuencia didáctica exactamente al revés de lo que
muchas veces hacemos. Y por eso la importancia de ver de qué manera vamos a avanzar en esa atención y retención, que muchas veces tenemos alumnos con dificultades en estas cualidades y esta es una posibilidad de que eso lo podamos revertir, del mismo modo como también podemos regular y acompañar una autogestión del cerebro límbico con distintos mecanismos como para que entonces nuestras prácticas puedan llevar a cabo esta atención a la diversidad y a partir de allí entender de que la inclusión es totalmente diferente a la integración, ¿m? Y que sí o sí requiere de un cambio de perspectiva, requiere un cambio de mirada de nuestra parte, pero siempre confiando en nuestras propias prácticas. Prácticas que serán capaces de poder influir positivamente a favor de ese neuropotencial y de esa diversidad que traen nuestros alumnos. Y eso nos va a dar o nos va a acompañar en lograr un mejor éxito académico y por sobre todas las cosas, en un mejor desempeño para la vida, en donde podemos acompañarlos en ese desarrollo de habilidades y competencias disciplinares, competencias emocionales, competencias sociales, que sí o sí van a necesitar no solo desde lo personal, sino desde lo profesional en lo que es el transcurso de toda su trayectoria, en lo que hace a los niveles educativos y después, obviamente, a nivel adulto. Entonces, les quiero dejar esta pequeña introducción como para que hoy después podamos ver diferentes propuestas que nos van a dar los colegas que hoy prepararon y que vamos a poder compartir las distintas salas. Y bueno, quiero hacer un cierre. Recordando y dándole, bueno, muchas gracias a la Red FED por convocarme, por a Educar 2050 y por sobre todas las cosas retomar algo que siempre trabajamos con los niños y es que no somos perfectos y por eso, como dicen los niños, tenemos gomas de borrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Sandra nuevamente. Ahora, si les parece, como Flor un poco anticipó al principio, vamos a dividirnos en salas para poder tener un espacio de diálogo a partir de la experiencia o algo que nos cuenten algunos de nuestros docentes, que ya podríamos decir docentes amigos y referentes. Así que bueno, los voy a ir asignando aleatoriamente. Mm, Vayan entrando si pueden. Mm, mm. Tienen que aceptar, ¿no, Cande? Cuando llega la invitación a la sala Sí, para poder perfecto. ingresar. Si sin querer asigno a alguien que no tiene que ir a sala, por favor vuelva, porque lo estoy haciendo así aleatoriamente y bueno, Vuelva, que lo recibiremos. sí, por favor, porque como teníamos que, está todo planeado, tuvimos que planear. Lo bueno es que somos muchos hoy, por eso es que Sí, por lleva eso. tiempo el ingreso a salas, pero porque mucha participación, así que increíble. Y más motivó la presentación de Sandra que nos genera esas ganas de participar y de estar. Tal cual. Ahí falta, estoy asignando, perdón si voy lento. Te tiene que llegar un mensaje, Jessica, te aparece ahí en la... Ah, ¿lo viste? Perfecto. Muy bien. Vamos, ya quedamos pocos, ¿no? Si algunos por vuelva. Irene, Ine, vos te pongo en una sala, Ine. ¿Querés pasear? Irene, ¿vos querés pasear también? Te pongo en alguna sala a pasear.
y después puedes volver cuando quieras. Cande, yo me voy a una sala, me Dale, asignaste y voy, ¿querés? dale, obvio. Flora, vos también, si quieren, siempre pueden volver. Ay, Irene no me deja asignar. Ahí está. Irene fue em, a la sala 3. Bruno ya lo pusimos, Carlos no entró. Em, Irene todavía no entró. Flor, vos te quedas acá. Ay, Viviana, ahí te veo. A ver si. Ahí entró, Viviana ya tenía. María, siempre pueden volver a la sesión principal igual. Estamos todos asignados. Flor, ¿vos querés pasear? Perfecto. No te escucho, pero te dejo. Y después están todos asignados. Está silenciada, Flor, ¿eh? Perdón, que te decía que me quedaba con vos por las dudas. Está Estela, está Micaela, está Chiqui, Está todo el mundo Silvia. con sala asignada, la tienen que aceptar. Quizás hay alguien que Ah, no ok, capaz que no aceptó. están conectados en este momento. Sí. Ahí, mira, Ahí ahí se fue fue. Chiqui. Pero están todos, todos, todos asignados. Eh, ¿Cuántas salas son, Cande, que no te Tengo 4 pregunté? salas. De em, millones de personas, muy bien. voy a. ¿Cómo están? Creo que ya estamos volviendo todos. Ahí volví a grabar. Voy a traer de vuelta a la sala también 3. A la Irene. Y mientras esperamos que terminen de volver todos, les voy a dejar en el chat un link para hacer un Mentimeter. ¿Conocen lo que es un Mentimeter? Bueno, ustedes entran al link y ponen 3 palabras de algo como que se hayan llevado de este espacio, de este momento, así cortito. Sí, ahí se los voy a dejar. Hay 3 espacios para escribir. Una vez que hayan escrito, la plataforma está en inglés, hay que apretar Submit y ahí se envía, ¿sí? Más o menos tenemos 2 minutitos para hacer esto, y 20 y 21 continuamos. Para los que están llegando ahora, hay un link en el chat para compartir This meeting is being recorded. en el Mentimeter. Escribí en el Mentimeter como que me llevo de este espacio. Tenemos ahora 1 minuto 30 para completarlo. Sí. Hola, buenas tardes. Candelaria, dijiste que había que completar algo. ¿Qué hay que completar? Perfecto, muy bien que abriste el micrófono. Sol, ¿no? Eh, en el chat dejé un link que va a ir a una aplicación que les va a hacer una pregunta de qué me llevo de este espacio. Hay 3 espacios para completar. Ahora les comparto la pantalla también si les sirve. No estamos viendo el link, Cande. Vuelvo a mandar. Ahí está. Gracias. Ahí está, gracias, en el chat. Ay, gracias, Diego. ¿Qué haría sin ustedes? Ya llegaron varias palabras, así que empiezo a compartir. Em, Confírmenme si se ve bien. Sí, Cande, perfecto. Sí, sí, ahí Genial. se ve perfecto, Cande. Me gusta, veo palabras así
obstáculos salvables. Es buena expresión. Predisposición al vínculo, participar, experiencia, compartir, enriquecedora, comprensión. Ayúdame, Cande, dale. Seguir pensando, experiencias compartidas, obstáculos salvables. Estar más grande lo que más veces pusimos entre Sí. todos. Así que claramente aprendizaje, compartir, experiencia enriquecedora, que es un poco el objetivo, ¿no? que teníamos hoy. Compartir experiencias que sea enriquecedor para todos y que sea un momento de aprendizaje. Bueno, ahora le damos la palabra a Manuel, ¿no? Perfecto, A, perfecto, muchas gracias. Bueno, a Bruno. no sé si me escuchan bien, vamos a ir ya para el módulo final, donde vamos a escuchar a dos colegas que están con nosotros. Vamos a tratar de hacer, digamos, una apertura a lo que ellos consideren importante mencionar. Hemos charlado previamente. Y yo creo que lo que más nos conviene, Irene, es que comiences vos, Irene Yusak, desde Mendoza, y después vamos a escucharlo a Bruno Videla con su experiencia especialmente de Cava. Pero por favor siéntanse libres de compartir la experiencia integral si tienen alguna otra experiencia de territorio. Vamos adelante entonces con vos, Irene. Bueno, muchísimas gracias Manuel y muchas gracias a todos por estar en este encuentro porque la verdad que hablar de diversidad y de heterogeneidad no es poca cosa. Es un tema muy importante en estos días, creo que más importante que nunca, pero así como de importante lo veo para poder conversarlo entre nosotros, también me gustaría que fuese un tema que ocupara otros lugares de toma de decisiones un poco más relevantes en cuanto a ver qué se puede hacer. Pero no, el otro día conversaba con Manuel y les decía que para mí la diferencia entre en este punto de aceptar la diversidad y la heterogeneidad dentro del aula tiene la diferencia solamente en una tilde. Sobre la palabra critico o crítico. El pensamiento crítico y la postura crítica de mucha gente sobre esta temática difiere bastante con las realidades que nosotros estamos viviendo y por lo tanto a veces caemos en la crítica y criticamos lo que se hace, lo que se deja de hacer sin considerar las condiciones sobre las que se está trabajando. Y yo me pregunto, muchas veces me he preguntado, ¿no? Por ahí los chicos llegan al aula, los chicos grandes y los chicos chiquitos. Si nos ponemos a pensar en nosotros, también nos puede pasar, porque cuando los chicos con sus diferencias, con sus habilidades diferentes, pero también realidades contextuales diferentes, ¿no? Llega a un aula desde una situación difícil vivida en el hogar, en la familia, en lo que le pasó, y entonces la emoción lo ha embargado y pídanle a alguien, no estoy diciendo chico, pídanle a alguien que pueda expresar, aprender o comprender algo cuando está invadido por la emoción. Es decir, la emoción juega un papel muy importante, como lo decía Sandra recién en su exposición. No hay que dejar de ver las emociones dentro del aula. En ese contexto reducido pueden pasar mil cosas. En ese ambiente en ese ambiente ampliado, llevado a la familia, a la situación cotidiana, eh, hace que cada uno de nosotros sea diferente del otro. Y eso lo sabemos, la diversidad es la única realidad, todos somos diferentes, todos pasamos por procesos de maduración y de ese desarrollo que nos lleva a poder comprender las cosas de una manera diferente. Ese juego que nos hizo hacer Sandra recién, cómo nos puso a nosotros en tensión.
recién pudimos probarlo con nuestro propio cuerpo. Poder seguir el ritmo de ella en lo que estaba proponiendo nos hacía a veces dudar, titubear y muchas veces no acertar. Y eso es lo que pasa todos los días, pasa siempre. No poder ponerse en el lugar del otro, o sea, la falta de empatía puede ser el obstáculo más grande que tengan dentro de un aula. Y no estoy hablando de las aulas de la primaria, de la secundaria, también en la universidad y por supuesto, y mucho más en el nivel inicial. Cuando yo leía las preguntas que habían colocado ustedes cuando se inscribieron, yo decía, no hay que negar esta situación, no hay que decir que no existe, existe y todos los días, en todas las aulas, en todos los rincones de nuestra Argentina. Cada uno se va a encontrar con estos desafíos, pero también va a ser capaz de generar oportunidades, ¿no? Pero desde el conocimiento también. No hay que ocultar esta realidad. Creo que existe, hay que ponerla sobre la mesa y trabajar sobre ella. Y esto me parece que este es una punta de lanza sobre lo que se está haciendo hoy. Ver cómo entre todos podemos encontrar caminos, caminos que sean accesibles, caminos que no sean tan difíciles y que no los podamos transitar, sino que encontremos soluciones no rápidas ni desajustadas, sino al contrario, ajustadas y bien pensadas. Y sobre todo poniendo en el centro, como recién decíamos en la reunión de la sala, poniendo en el centro la iniciativa del niño. Si el niño no tiene iniciativa y no quiere aprender lo que le estamos enseñando, no lo va a aprender. Es decir, por más que tenga capacidades intelectuales sobresalientes, pero en realidad la capacidad intelectual es solo uno de los condimentos, uno solo de los ingredientes en que se basa el conocimiento y las posibilidades de aprender. Así que es un desafío interesante. Muchísimas gracias, Muchas Irene. gracias. No, muchísimas gracias a vos. Creo que nos quedamos con ese foco que le pusiste a mirar la realidad y eso creo que me da el puente para darle la palabra a Bruno. Bruno Videla es un docente realmente que admiro, está, digamos, levantando una bandera súper interesante de lo que es lo que sucede dentro del aula. Así que, Bruno, gracias por estar y te doy la palabra para después hacer el cierre. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. La verdad que esto de compartir experiencias me parece que es fundamental. Cuando me invitaron a esta reunión, yo le comenté a Sil, le comenté, digo, pero vos estás segura que querés que yo vaya ahí, porque mirá que la verdad que si van a contar experiencias maravillosas de inclusión, la verdad que yo no les quiero pinchar el globo, un poco le dije, ¿no? Y bueno, no, a ver, pese a todo, sostengo esto de que compartir experiencias siempre es valioso. Yo había elegido dos preguntas de las que formularon los colegas, porque me pareció que eran dos preguntas que como que encerraban bastante esta cuestión así, en general. Una de esas preguntas decía, ¿cómo trabajar con grupos de más de 30 estudiantes y además con estudiantes integrados, ¿no? Antes que nada, claro, yo soy docente de secundaria en Cava. Y bueno, a ver, en principio trabajar con 30 estudiantes ya es un desafío en sí mismo, independientemente de que tengamos estudiantes integrados o no, porque a ver, dicho así, uno podría pensar, bueno, a ver, tenemos un grupo de 30 estudiantes donde a lo mejor tengo, no sé, 2 o 3 integrados y el resto me está prestando atención así, no, bueno, esto no es así. Y la verdad es que, a ver, uno no puede pensar que no se puede, porque en realidad, digamos, siempre se puede, pero hay que pensar que esto es un trabajo en equipo. A mí a veces me parece un poco injusto que muchas veces se pone
en la espalda del docente que está en el aula todo el peso de tener que integrar y de incluir a esos estudiantes, ¿no? Y la verdad es que esto es imposible si no se hace un trabajo en equipo, si no se comprometen las familias, a los equipos de orientación. Yo sé que es poco el tiempo, pero no sé, me gustaría contar así como casos puntuales. No sé, yo una vuelta tuve, por ejemplo, un alumno chino que no hablaba español, nada, absolutamente nada. No estamos hablando de un estudiante con ningún tipo de discapacidad ni nada de eso, ¿no? Simplemente un alumno chino que no hablaba nada español. Estaba en tercer año, no habla español desde primero. O sea, ustedes díganme cómo llegó a tercero. Bueno, no lo sé. Bueno, ¿y cómo hago para que aprenda formación ética y ciudadana? Ese alumno que no habla español. Y bueno, no sé, es un desafío. Yo, la verdad que armé unos trabajos especiales, puse un traductor en el Claro, sí, hasta el día de hoy yo no sé si esos trabajos los hizo él, la verdad, no lo sé, pero bueno, hay veces bueno, que uno termina haciendo un poco lo que puede. Después otro caso también que me pareció muy paradójico, un estudiante en quinto año que no podía leer, por ejemplo, porque además también nosotros acá hablamos de diagnóstico y de todo esto, y muchas veces a nosotros, a los docentes, no nos llega ningún diagnóstico, simplemente nos llega una recomendación del DOE donde nos dicen, bueno, que a tal alumno se recomienda no darle material escrito. Esa es toda la indicación. Entonces uno ahí empieza a buscar videos, a ver, de hacer gráficos, ¿no? Pero, y esto lo quiero atar con la segunda pregunta que elegí, ¿no? Que era esto de que decía, ¿cuál es el problema más relevante que se plantea a la hora de incluir, ¿no? Entonces acá, yo creo que el problema más relevante es que no tenemos que perder el foco de para qué sirve la escuela, de para qué está la escuela, ¿no? Porque eh, integrar a los alumnos, integrar a estos alumnos en la escuela, tiene tiene que hacer que la escuela sea una herramienta finalmente para que esos alumnos se puedan incluir en la sociedad, ¿ok? Yo la verdad a veces me pregunto, por ejemplo, este caso de un estudiante que no puede leer, directamente no puede leer, no es que tenga alguna discapacidad así visual, ni nada, simplemente este estudiante como que nada, se ofuscaba cuando veía textos demasiado largos y se bloqueaba y no podía. A ver, yo no sé si, como a este alumno evidentemente igual le dieron el título, terminó el secundario, pero la verdad que ese alumno después no va a poder ir a cualquier trabajo, no va a poder ir a la universidad y lamentablemente es muy probable que ese alumno después termine en la casa y que ahí se haya agotado todo este proceso de inclusión. Entonces, a mí me parece que quizás hay casos donde lo más útil para esos estudiantes, y a lo mejor no es saber la diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo, capaz que lo más útil es poder saber cómo viajar solo, cómo valerse por sí mismo. Y a veces yo creo que ahí es donde se pierde el foco, ¿no? Porque, a ver, nosotros hoy hablamos de aulas heterogéneas, y lo cierto es que siempre fueron heterogéneas las aulas, ¿verdad? Que no es que antes eran todos los estudiantes iguales. Quizás la diferencia ahora es que a la escuela se le exige que todos lleguen al final, cuando antes, digamos, era parte de la estadística que algunos queden en el camino, y ahora se le exige a la escuela que todos tienen que llegar al final. Y ahí es donde viene quizás la dificultad más grande. Eh, Así bueno, en síntesis eso, no tengo mucho más para agregar. Yo creo que eso, que no hay que perder el foco de para qué está la escuela. También hay una cuestión ahora de que hay un tema con los tiempos, con esto de la repitencia, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que quizás necesitan más tiempo y sin embargo se entiende incluso de las propias normativas que si uno quisiera o consideraría quizás que ese alumno debiera quedar más tiempo, es como que le está cercenando un derecho a titularse y esto me parece que también nos desvía el foco. Así que en síntesis eso, yo creo que es importante entender que la inclusión finalmente es en la sociedad. Más allá de que integremos a todos en la escuela, el objetivo final es que estos estudiantes se puedan incluir en la sociedad y se incluyen en la sociedad en cuanto puedan luego, una vez que egresen, valerse por sí mismos, desarrollar su plan de vida conforme a sus gustos, sus intereses, sus expectativas y esto, básicamente. Así que bueno, muchas gracias.
No, bien, bien, muchísimas gracias, Bruno. Creo que los dos, Irene y Bruno, nos han expresado alguna conclusión, ¿no? También de lo que escuché en salas, donde también trabajamos el caso de los alumnos chinos o de los alumnos, digamos, que venían con otro idioma, de los problemas de visión o los problemas de audición. Y la verdad que creo que hay primero, una gran riqueza en escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? Yo creo que acá tenemos que rescatar el perspectivismo, ¿no? Lo que es encontrar valor en las diferentes perspectivas de cada uno de ustedes y que también son las perspectivas con las cuales ustedes se encuentran en el aula, ¿no? Los diferentes puntos de vista. Y no enojarnos, no, digamos que el gran objetivo es la comprensión. A veces no es el estar de acuerdo, ¿no? Que no son dos cosas distintas. Comprender no es lo mismo que estar de acuerdo. Y creo que eso lo vimos bueno, los diferentes testimonios de hoy, en diferentes trabajos, y en un tema tan difícil que me lleva a pensar en lo último que expresó Bruno, que el gran objetivo de la escuela, el gran objetivo de la educación, de la enseñanza, es este aprendizaje, y ahí podemos hablar de inclusión de conocimiento. Y ese gran objetivo de inclusión de conocimiento creo que se hace difícil en la diversidad, pero es cierto, existió siempre, y ahora seguramente movidos por las obligaciones legales o por las normas de cada una de las jurisdicciones, tenemos sobre las mesas, sobre los escritorios de cada uno de ustedes. Pero me anoté muchos conceptos, tanto de lo que se expresó al comienzo como el trabajo de salas, y lo agradezco profundamente. Sandra, creo que también nos has aportado mucho valor y nos has dado algunas ideas prácticas que bueno, para todos son una herramienta que no deja de ver la realidad que conversamos con Bruno y con Irene, y a ella tenemos que saber salvarla. Le doy la palabra a Flor porque creo que ella va a ser el cierre final, o Cande, no sé quién de las Solo dos. ahora, no, son 2 segundos por reloj, no voy a interrumpir lo que compartiste, Manuel, como cierre, simplemente saludarlos, volver a agradecer, nos pasamos unos minutos, pero valió la pena, creo que todos coincidimos en eso. Gracias por la participación, gracias por estar, porque vamos a seguir estando y compartiendo esta red con nuestro grupo de docentes referentes territoriales también, con nuestra red de docentes y directivos de América Latina y el Caribe, con nuestro Yo Voto Educación. Así que los que quieran escañar y votar por educación, agradecidos todos, sobre todo los que estamos en este encuentro, y un gracias enorme desde Educar 2050 a todos ustedes. Nos seguimos encontrando en breve. Recuerden que les va a estar llegando a partir de mañana la encuesta de satisfacción y el material también, todos los recursos que han generado desde el equipo. Y bueno, nos seguimos encontrando. Gracias, enormes, enormes gracias a todos y un fuerte abrazo. Para poder escanear y anotar si votar por la educación, tienen que, con su celular, la cámara de fotos, escanear el QR y ahí se anotan, ¿sí? También podemos mandarlo mañana el QR para que se sigan anotando. Por todos lados, queremos que todos voten educación. Sí, sí, sí. Que el tema sea un tema verdadero en la campaña, ¿no? Que no se habla de Claro, una campaña, verdaderamente. Gracias, gracias a todos y a todos. todas. Nos encontramos. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Chao, chao.